cuando un arrogante multimillonario se burló de un simple conserje diciendo: «Si tocas ese piano, me casaré contigo». Ella no tenía ni idea de que estaba a punto de experimentar la mayor sorpresa de su vida. Lo que ocurrió esa noche lo cambió todo para él. Y siempre, y no creerás el final de esta historia. La noche fue perfecto. El lujoso hotel brillaba con sus luces doradas, reflejándose en el mármol pulido del vestíbulo principal. Era otra gala benéfica de jueves, de esas donde la élite de Midlands, ciudad que tanto le gustaba frecuentar, hombres con smoking y ella con vestidos caros, circulaban por el salón principal, copas de champán en las manos, conversaciones en voz baja. Abajo, en negocios y trivialidades. Roberto Méndez empujó su carrito a limpiar los pasillos adyacentes al salón, tratando de ser lo más discreto posible. A los 30 años conocía bien la rutina de estos eventos. 5 años. Trabajar en ese hotel le enseñó que para los empleados de élite como él eran prácticamente invisibles, y él lo prefería así. Menos problemas, menos confusión. El carro crujió levemente mientras se dirigía al pasillo principal. Había algunos vasos abandonados en mesas auxiliares que necesitaba ser recogido antes del discurso principal de la noche. Roberto se ajustó el uniforme azul marino, comprobó que todo estuviera en su lugar y entró en la habitación con pasos cuidadosos. La habitación era impresionante. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, proyectando prismas sobre las mesas. Mesas redondas, cubiertas con manteles blancos impecables, arreglos florales blancos y dorados. Decoraba cada mesa y un pequeño pero elegante escenario ocupaba la parte trasera del ambiente. Allí, un piano de cola negro esperaba al pianista que interpretaría más tarde. Roberto comenzó su trabajo en silencio, recogiendo vasos vacíos y ceniceros. Los invitados charlaban animadamente, ajenos a su presencia. Era exactamente como a él le gustaba, discreta, eficiente, invisible. Fue entonces cuando apareció. Valentina Monteiro entró al salón como si fuera la dueña del mundo y, en cierto modo, a sus 30 años, heredaba un imperio que incluía hoteles, empresas constructoras e inversiones en todo el país. El vestido rojo sangre contrastaba con su cabello oscuro atado en un moño. Perfecto. Los diamantes brillaban en su cuello y muñecas. Cada joya valía más que el hogar de toda una familia. Ella fue la principal patrocinadora del evento. Beneficio esa noche. Su presencia allí no fue por la bondad de su corazón, sino por obligación social. Era necesario mantener las apariencias y algunas donaciones. Donar miles de dólares a caridad era un precio pequeño a pagar por una buena imagen pública. Roberto continuó su trabajo, ahora más atento a los movimientos a su alrededor. Valentina caminó entre los invitados con una sonrisa calculada, saludando. Personas importantes, posando para fotos. Su voz resonaba por la sala cada vez risa. Un sonido fuerte y artificial que llamaba la atención. «Queridos míos, qué noche. Maravilloso», dijo a un grupo de empresarios. «Espero que todos contribuyan generosamente. Después de todo, necesitamos ayudar a los menos afortunados, ¿no?». Roberto puso los ojos en blanco para sus adentros. Conocía bien a ese tipo de gente. Hablaban de caridad mientras trataban a sus propios empleados como basura. Continuó recogiendo tazas, intentando terminar rápidamente su trabajo en esa área. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Roberto se agachó para recoger un vaso que había rodado debajo de una mesa cuando Valentina, gesticulando animadamente en una conversación, dio un paso atrás sin mirar. El impacto fue suave, pero suficiente para desequilibrar la copa de champán que sostenía. El líquido, el oro, voló hacia su costoso vestido, manchando la seda roja con gotas que parecían lágrimas doradas. ¡Qué demonios!, Valentina gritó, su rostro contorsionado por la rabia.
Toda la sala se giró para mirar. Su incompetente, mira lo que hiciste. Roberto se levantó rápidamente, el corazón acelerado. Lo siento, señora, fue un accidente. Estaba... ¿Accidente? Me interrumpió, elevando la voz una octava. Destruiste mi vestido. ¿Sabes cuánto cuesta esto, inútil? Los demás invitados comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de los dos. Algunos tomaron fotos discretamente con sus celulares. Roberto sintió que la vergüenza le ardía en la cara. Señora, ¿puedo pagarla? ¿Limpieza? Intentó explicar, sabiendo que ni siquiera tenía suficiente dinero para una sola pieza de vestido. Ella, Valentina se rió, pero no había humor en el sonido. Era pura crueldad. ¿Con qué dinero pagarás, querida? ¿Con tu sueldo de conserje? Las risas de los invitados resonaron por el salón. Roberto se sentía cada vez más pequeño, como si se encogiera bajo todas esas miradas juzgadoras. ¿Tú vieron eso? Valentina se dirigió a los demás invitados, teatralizándola. Indignación. Este hombre es la prueba viviente de que algunas personas nacen para ser invisible, limpiar los desastres de los demás, no estar entre la gente desierto. Por favor, murmuró la señora Roberto con la voz casi apagada. Por favor, ¿qué? Valentina claramente disfrutaba la situación. ¿Quieres que finja que no pasó nada? ¿Que la gente como tú tiene el mismo valor que la gente como nosotros? Fue entonces que sus ojos brillaron con una idea traviesa. Miró el piano en el escenario y luego volvió a mirar a Roberto. Una sonrisa cruel se formó en sus labios. ¿Sabes qué?, dijo, alzando la voz para que todos pudieran oírla. Escúchame bien, si tocas ese piano mejor que un pianista profesional, me casaré contigo. La sala estalló en risas. Valentina aplaudió, encantada con su propia broma. ¿Lo oyeron, chicos? El conserje nos va a dar una reparación. Roberto miró el piano, luego a Valentina, luego a todos. Esos rostros burlones a su alrededor. Algo dentro de él se agitó. Una mezcla de rabia, humillación y nostalgia. Pero claro que no lo harás y lo lograrás. Valentina siguió disfrutando cada segundo de la situación. Gente como tú solo saben limpiar la música, el arte, la cultura. Esto es para gente como nosotros, para los que tiene educación y refinamiento. Los invitados asintieron con murmullos de aprobación. Algunos ya se marchaban, considerando que el espectáculo había terminado. Pero Roberto seguía mirando el piano. Valentina notó que no estaba revolviéndose y se irritó aún más. ¿Qué pasó? ¿Perdió la lengua o...? Finalmente, ¿entendiste tu lugar en este mundo? Roberto respiró hondo. Durante 6 años había sido el empleado perfecto, discreto, eficiente, invisible. Pero en ese momento algo dentro de él gritaba por salir, algo que había enterrado hace mucho tiempo. Acepto, dijo. Su voz, baja pero clara. La habitación se quedó en silencio un momento. Valentina parpadeó como si no hubiera oído bien. ¿Qué dijiste? Roberto levantó la cabeza y la miró a los ojos por primera vez esa noche. Tocaré el piano. La risa de Valentina resonó por la sala mientras el sonido de cristales rotos. Dios mío, ¿de verdad cree que puede? Esto será incluso mejor de lo que pensaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto podía oír su propio corazón latiendo mientras cientos de ojos estaban fijos en él. Algunos invitados ya habían sacado sus móviles, dispuestos a grabar lo que sería, a su juicio, una humillación. Épico. Valentina no paraba de reír. Chicos, esto están viendo. ¿De verdad crees que sabes tocar el piano? Se giró hacia sus amigos que la acompañaban. Mariana, ¿estás? ¿Grabación? Esto se volverá viral en las redes sociales. Roberto tragó saliva con dificultad. Sus manos sudaban y él las secaba discretamente en los pantalones de su uniforme. ¿Cuánto tiempo hacía que no tocaba el piano? ¿5 años? ¿6? Parecía una eternidad. Espera, dijo Valentina, levantando la mano como si hubiera tenido una idea brillante.
¿Qué tal si hacemos esto? ¿Más interesante? Abrió su bolso de diseñador y sacó una billetera abultada. De notas, $500 si puedes tocar una canción entera sin cometer un error. Los invitados murmuraban entre ellos, algunos sonriendo con suficiencia. Roberto sabía que esto no era generosidad, era pura humillación. Valentina ofrecía dinero como si fuera un animal amaestrado en un circo. $1000. Alguien de la multitud, un empresario gordo con un cigarro en la mano. $1000 si no se va, corriendo en los primeros 30 segundos. Más risas. Roberto sintió que le subía la sangre, en su rostro, pero no de vergüenza. Era ira, una ira que no había sentido en hace años que no, dijo con voz más firme. No quiero el dinero. De ti. Valentina arqueó una ceja. Oh, no. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres? Ya te dije que me casaré contigo si tocas mejor que un profesional o ¿prefieres algo más realista? Solo quiero que cumplas tu palabra, Roberto, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con su propio coraje. La sala estalló en risa de nuevo. Valentina prácticamente se doblaba de la risa. ¿En serio? ¿De verdad crees que me casaría contigo? Eso es lo que dijo. Roberto respondió con calma delante de todos. Mi querido, dijo Valentina, secándose las lágrimas de tanto reír. Eso fue una broma. Nunca me casaría con alguien como tú. Pero divirtámonos. Tócalo. Tus 3 notas. Tomaremos algunas fotos para Instagram y luego volverás a tu carrito de limpieza. ¿Qué te parece? Roberto empezó a caminar hacia el piano. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por aguas espesas. Los invitados hicieron espacio, creando un corredor humano entre él y el instrumento. Mira, realmente va... Inténtalo. Valentina se lo estaba pasando genial. Que alguien le diga al pianista, ¿que contratamos? Querrá ver esto. Roberto se detuvo frente al piano. Era un hermoso instrumento, un Steinway y SS modelo D. Las teclas brillaban a la luz de los candelabros, cada uno perfectamente alineado. Tocó extendió la mano la tapa y, sintiendo la madera pulida bajo los dedos, está esperando. ¿Qué? Bromeó Valentina. Inspiración divina. Roberto se giró para mirarla. Por primera vez. Esa noche su rostro estaba completamente serio. ¿Qué? ¿Qué música te gustaría escuchar? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Ella esperaba que él simplemente intentó tocar una melodía sencilla y se avergonzó. ¿Qué dijiste? Le pregunté. ¿Qué canción? ¿Te gustaría escucharla? Roberto repitió su extrañamente tranquila. Valentina intercambió miradas con sus amigas. Esto no le iba bien. Esperado. El conserje debería haber estado temblando de miedo, rogando por salir de allí. En cambio, parecía segura. Cualquiera, dijo, tratando de recuperar el control de su situación. Aquí tienes una felicitación para ti. Ya estás bien. Más risas de público. Pero Roberto no se rió. Simplemente asintió y sacó el taburete de piano. El cuero era suave y bien cuidado. Se ajustó. Se altura del asiento y puso las manos sobre las teclas. Por un momento, la habitación se quedó en silencio. Incluso las risas cesaron. Todos esperaban ver el espectáculo de humillación que estaba por venir. Roberto cerró los ojos. Por un momento, ya no estaba en ese lujoso hotel, rodeado de gente cruel. Estaba de vuelta en tus 20 años, en un pequeño invernadero con tu profesor susurrándote oído. Siente la música, Roberto. No pienses en las teclas. Siente la música. Sus manos encontraron las llaves como si nunca las hubieran separado. Abrió los ojos y miró directamente a Valentina. Esto es para ti, señora, dijo y empezó a tocar. El primero, las notas llenaron la sala como una suave ola. Roberto empezó con algo sencillo, una melodía que todos reconocieron de inmediato, pero había algo diferente. Cada nota salió cristalina, perfecta, cargada de una emoción que nadie más esperó. La sala quedó en un silencio absoluto.
Las risas cesaron, los murmullos cesaron. Incluso los camareros que circulaban con bandejas se detuvieron. Oír. Valentina sintió un escalofrío en el estómago. Esto no estaba bien. El conserje no debería poder jugar así. Nadie esperaba que lo hiciera. Realmente sabía música, pero Roberto no solo sabía música, él era música. Sus manos bailaban sobre las teclas con una elegancia que contrastaba marcadamente con su sencillo uniforme. Trabajo. Cada movimiento era preciso, controlado, pero al mismo tiempo lleno de pasión. La música sencilla que había comenzó a transformarse. Roberto añadió armonías complejas, variaciones que demostraban un conocimiento profundo, conocimiento de la teoría musical. Lo que había comenzado como una melodía familiar se estaba convirtiendo en algo único, algo propio. Algunos invitados intercambiaron miradas, preocupados. Esto no era lo que esperaban. Esto no era divertido a costa de un pobre tipo. Esto era arte. Valentina apretó los puños. ¿Cómo se atreve ese hombre a tocarla así? ¿Cómo se atreve a hacer eso? La gente como él no debería tener talento, no. Debería tener sueños, no deberían ser nada más que lo que ella dijo que eran. Pero Roberto continuó jugando, ajeno a las miradas de sorpresa e incomodidad que lo rodeaban. Alrededor. Para él, en ese momento, solo existía la música, y la música era rompiendo 5 años de silencio. Roberto terminó la primera canción con una suave cadencia que resonó por toda la sala, como un suspiro. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era una anticipación burlona, era asombro genuino. No levantó la vista de piano. En cambio, sin pausa, se lanzó a una segunda pieza. Esta vez eligió algo más complejo, una sonata que requería una técnica avanzada y años de práctica para ser ejecutada correctamente. Los dedos de Roberto volaron sobre el teclas con una destreza que cautivó al público. Cada nota salió perfecta. La frase musical contaba una historia. No era solo una ejecución técnica, era una interpretación de primer nivel, el tipo de actuación que esperarías encontrar solo en las mejores salas de conciertos del mundo. Mundo. Valentina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. El limpiador, el hombre que ella había humillada apenas unos minutos antes, jugaba con una maestría que solo ella había visto en conciertos que costaban miles de dólares para asistir. «Mi Dios», susurró una de las invitadas, una mujer mayor a quien Roberto reconoció, como esposa de un famoso empresario. «Toca con maestría, virtuoso de la palabra». Resonó entre los presentes en murmullos bajos. Los teléfonos celulares que habían sido levantados para grabar una humillación, ahora capturó algo completamente diferente. Algunos invitados comenzaron a más cerca del piano, atraído por la música como por un imán. Roberto sintió que cada fibra de su ser volvía a vida. Era como si hubiera estado dormido durante años y finalmente despertara. Sus manos recordaban cada movimiento, cada matiz que había aprendido en otra vida. La música fluía a través de él como un río que había sido represado y finalmente encontró su camino al mar. Moduló a un tono más dramático, aumentando la intensidad de la pieza. El piano respondió a cada toque como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Roberto había olvidado cómo era esa sensación, la conexión completa entre el músico y el instrumento, cuando la técnica se vuelve invisible y solo queda la expresión pura artística. Valentina intentó mantener la compostura, pero le temblaban las piernas. Miró a su alrededor y vio que no era el único perturbado. Los invitados ya no reían, estaban escuchando de verdad. «¿Quién es este hombre?», preguntó alguien en voz baja. «¿Cómo puede un conserje? ¿Tocas así?», susurró otro. Roberto terminó la segunda pieza con una serie de acordes potentes que reverberaron.
por el pasillo como un trueno lejano. Esta vez, cuando el silencio regresó, duró apenas unos segundos antes de que se rompiera por algo inesperado. Aplausos. Comenzó con una persona, luego dos, luego la mitad de la sala estaba haciendo ruido. Aplausos. No fueron aplausos educados en un evento social, fueron aplausos genuinos. Admirado. El tipo de ovación que se les da a los verdaderos artistas. Roberto finalmente levantó la vista del piano. Su mirada se encontró con la de Valentina y vio algo. Eso la hizo dar un paso atrás. Ya no era el hombre humillado de hacía minutos. Era alguien que había encontrado de nuevo su verdadera identidad. «Impresionante», dijo una voz autoritaria entre la multitud. Roberto miró y vio a un hombre distinguido allí de pie, acercándose. Reconoció el rostro. Era un famoso crítico musical, alguien cuyo las reseñas pueden ser un éxito o un fracaso en las carreras artísticas. No he escuchado ninguna en años, una interpretación de esa cualidad. Valentina sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Esto estaba saliendo a la luz, completamente fuera de control. Debería haber sido una broma cruel. Se estaba convirtiendo en ¿qué exactamente? ¿Dónde? ¿Estudiaste?, preguntó el crítico, dirigiéndose a Roberto. Roberto dudó. Por un momento. Esas eran aguas peligrosas. Revelar demasiado sobre el pasado significaría explicar por qué trabajaba como conserje cuando claramente tenía talento para mucho más. ¿Conservatorio Nacional? Él respondió simplemente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El Conservatorio Nacional, instituciones musicales más prestigiosas del país. Solo los talentos más excepcionales lograron ser aceptados allí. ¿Y tú trabajas aquí? La pregunta vino de una mujer elegante, que Roberto no reconoció. Miró hacia otro lado. La vida no siempre va a donde habíamos planeado que te fueras. La respuesta silenció la curiosidad momentáneamente, pero Roberto podía ver las mentes trabajando a su alrededor. La gente comenzaba a comprender que había mucho. Su historia contenía más de lo que parecía. Valentina recuperó parte de su compostura. No podía permitir que la situación se descontrolara. «Muy bien», dijo, su voz un poco más alto de lo normal. «Puedes jugar, felicidades, ahora puedes volver a trabajo». Pero Roberto no se movió del banco del piano. «Pensé que quería escucha más». «No, yo», Valentina empezó, pero fue interrumpida por una voz de multitud. «¡Queremos oír más!», gritó alguien. «Sí, toquen otra», asintió el otro. Rápidamente se formó una multitud de voces, todas pidiendo a continuara. Valentina miró a su alrededor, horrorizada al ver que había perdido por completo el control de la situación. Roberto sonrió por primera vez. Esa noche no era una sonrisa de burla ni de triunfo, era una sonrisa de pura alegría, la sonrisa de quien había redescubierto algo que creía tener, perdido para siempre. «¿Qué tal algo más desafiante?», preguntó, mirando directamente a Valentina. Sabía que debía decir que no, que debía terminarlo. Eso mismo, pero con tanta gente alrededor, todos esperando, ella sintió acorralada. «Haz lo que quieras», murmuró. Roberto asintió y puso sus manos de nuevo en las teclas. Esta vez eligió una de las más partes técnicamente complejas del repertorio clásico. Era una composición que pocos pianistas del mundo podían tocar a la perfección. Las primeras notas salieron como gotas de lluvia, delicadas y precisas. Luego, como una tormenta que se forma en el horizonte, la música comenzó a crecer en intensidad y complejidad. Roberto atacó los pasajes más difíciles con una facilidad que dejó incluso al crítico boca musical abierta. Sus manos se movían sobre el teclado como si estaban bailando. Agudos imposibles entre escalas de octava que subían y bajaban.
Descendieron como montañas rusas sónicas, acordes que requerían dedos independientes, trabajando a diferentes ritmos simultáneamente, todo ejecutado con una perfección que rozaba lo sobrenatural. Valentina se sentía como si estuviera presenciando su propia humillación a cámara lenta. Cada nota que Roberto tocado fue una bofetada a su arrogancia. Cada frase musical era un recuerdo cómo había subestimado por completo a ese hombre. La multitud estaba completamente hipnotizada. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros grabaron con sus celulares, pero no pararon, burlándose para capturar algo extraordinario que estaban presenciando. Roberto llegó al clímax de la obra, sus manos volando sobre las teclas en una explosión de sonido y emoción que hizo que la lámpara de araña del salón vibró levemente. Y luego, gradualmente, la música de volver a la calma, terminando con las mismas delicadas gotas de lluvia que habían estado allí, comenzó. El silencio que siguió duró una eternidad, y luego la sala explotó. Esta vez no hubo risas, sino aplausos ensordecedores. La gente se levantó de sus sillas, aplaudiendo con una intensidad que Roberto no había visto en años. «¡Bravo!», gritó. «¡Alguien! ¡Extraordinario!», repitió el otro. Valentina miró a su alrededor, viendo su mundo social trastocado. El hombre que ella tenía llamado invisible estaba recibiendo una ovación de pie de la misma élite que minutos antes se había reído de él. Y lo peor de todo, le había prometido casarse con él. Si jugaba mejor que un profesional, todos lo habían oído. Promesa. Los aplausos aún resonaban en la sala cuando Roberto finalmente se levantó del banco del piano. Le temblaban las piernas, no por nerviosismo, sino de la adrenalina que corría por sus venas. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se había sentido así, vivo, completo, él mismo. «Increíble», murmuró el crítico musical, moviendo la cabeza con admiración. «Simplemente increíble. ¿Cómo es posible que un talento de esta magnitud exista?». Se detuvo, dándose cuenta. La delicadeza de la situación. Valentina intentó recuperar la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Tomó una copa de champán de una bandeja que pasó y se lo bebió de un trago. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una salida a esa situación imposible. «Disculpe mi curiosidad», dijo una elegante dama, acercándose a Roberto, «pero estoy segura de haberlo visto antes en alguna parte. Tu cara me resulta familiar». Roberto sintió que se le helaba la sangre. Eso era exactamente lo que situación que llevaba 5 años evitando. Ser reconocido, tener que dar explicaciones. «Revívelo todo de nuevo». «Creo que se equivoca, señora», respondió cortésmente, mientras se alejaba de ella. «Piano». «Pero la mujer no». No, estoy segura. Tocaste en conciertos, ¿verdad? Hace unos años tus ojos se iluminaron con el reconocimiento. Dios mío, eres Roberto Méndez, el pianista». Un silencio sepulcral se extendió por toda la habitación. Roberto cerró los ojos por un momento, sabiendo que no había vuelta atrás. Su pasado había logrado. «Roberto Méndez», repitió otro invitado, un hombre mayor con gafas doradas. «Lo recuerdo. Eras considerado uno de los grandes talentos de la nueva generación. El teatro municipal. Actuabas cuando tenía solo 22 años. Dios mío, es verdad», exclamó otra persona. «Yo estuve allí esa noche. Fue extraordinario, pero luego simplemente desapareció». Roberto podía sentir todas las miradas fijas en él. La misma élite que minutos antes se reía de su condición, ahora lo miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Como pianista de renombre, se había convertido en un conserje. Valentina se sentía como si estuviera viendo una película de terror. Con cada revelación, su situación empeoró. No solo era un talentoso limpiador, era músico, profesional reconocido. Su promesa de matrimonio se hacía más real a cada segundo. «¿Por qué dejaste de
¿Jugar?, preguntó alguien de la multitud. Roberto miró al suelo. Incluso después, todos estos años, todavía me dolía hablar de ello. Algunas cosas en la vida son más importantes que los sueños, respondió simplemente, pero su respuesta solo aumentó la curiosidad. La gente empezó a acercarse, formando un círculo a su alrededor. Roberto se sintió como un animal acorralado. Fue entonces cuando una voz familiar cortó el aire. Recuerdo la historia. Todos se giraron para ver quién había hablado. Era doña Marina, la criada, la mayor del hotel. Había trabajado allí durante más de 20 años y conocía todos los secretos, todos los historias. Roberto la miró con ojos suplicantes, rogando en silencio, para no contarlo todo. Pero doña Marina tenía sus propias razones para hablar. Había visto a Roberto. Había sido humillado minutos antes y ahora veía la oportunidad de darle el respeto que necesitaba. Merecido. Roberto dejó de jugar hace 5 años, dijo, su voz transmitiendo el peso de la experiencia. Poco después de que sus padres murieran en ese accidente automovilístico, un murmullo de compasión caminó entre la multitud. Roberto cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar extendiéndose por su pecho. Era el único hijo varón. Doña Marina continuó, y ellos habían gastado todo lo que tenían para pagar sus estudios de música. Cuando murió, Roberto descubrió que la familia estaba endeudada. Él vendió todo lo que tenía, incluido su piano, para pagar a sus acreedores. La gente escuchaba en un silencio religioso. Incluso Valentina había dejado de intentar encontrar una salida y estaba prestando atención a la historia. Pero podría haber seguido jugando, dijo alguien. Podría haber conseguido patrocinio, dirigido a los escenarios. Doña Marina negó con la cabeza. No, entiendo. Roberto no dejó de tocar solo por el dinero. Dejó de hacerlo porque la música le recordaba demasiado a sus padres. La nota que tocó fue una lágrima para ellos. Roberto sintió que las lágrimas ardían sus ojos. Después de 5 años de escuchar esa historia, todavía me dolía, como el primer día. Vino a trabajar aquí porque necesitaba un trabajo, inmediatamente. Doña Marina continuó y porque pensó que lejos del escenario, lejos del piano, podía olvidarlo. Pero la música no es algo que se olvida. Vive en nuestras almas. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó el crítico musical, genuinamente conmovido. Roberto finalmente encontró su voz porque no quería la compasión de nadie. Solo quería trabajar en paz y reconstruir mi vida lejos de todo esto. Pero desperdiciaste 5 años de talento, protestaste. Alguien. No lo desperdicié, respondió Roberto, su voz ganando fuerza. Aprendí otras cosas. Aprendí sobre la humildad, sobre la dignidad en el trabajo, sobre cómo tratar a las personas. Aprendí que el valor de una persona no está en lo que hace, sino en quién es. Las palabras resonaron por la sala como una reprimenda silenciosa. Muchos de los presentes nunca lo habían pensado. Para ellos, empleados como Roberto eran prácticamente invisibles. Valentina sintió como si cada palabra fuera una bofetada. Había llamado a Roberto invisible. Había dicho que él nació para limpiar los desastres de los demás y ahora descubrió que era un artista, que había sacrificado sus sueños por su familia. ¿Pero por qué jugar ahora?, preguntó la misma señora que lo había reconocido. Roberto miró directamente a Valentina, porque a veces la vida nos obliga a recordar quiénes somos realmente. La sala quedó en silencio durante largos segundos. Todos procesaban la historia que acababan de escuchar. El conserje, humillado, se transformó en una figura trágica y noble a los ojos de todos. Bueno, dijo. Valentina, intentando recuperar el control de la situación, su voz sonaba forzada. Era una historia muy conmovedora, pero ahora creo que tienes una promesa que cumplir.
interrumpió el crítico musical con los ojos brillantes de determinación. Valentina palideció. ¿De qué estás hablando? Dijiste que te casarías con él si tocaba mejor que un profesional, respondió el hombre. Y por lo que acabamos de presenciar, él simplemente juega mejor que un profesional. Es un profesional, uno de los mejores que jamás haya visto. Murmullos de aprobación resonaron por la sala. Valentina miró a su alrededor, viendo que no había aliados en ninguna parte. Todos estaban del lado de Roberto ahora, pero era solo una broma. Ella protestó. No parecía una broma. En ese momento, dijo una voz entre la multitud. Hablaste muy en serio y delante de todos. El mundo agregó otra persona. Valentina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿Cómo había llegado a esa situación? Como un simple accidente con una copa de champán se había convertido en esa pesadilla. Roberto observé en silencio. Pude ver la desesperación en sus ojos, el pánico, instalando. Una parte de él sintió una sombría satisfacción al ver su rostro, consecuencias de su crueldad, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre la compasión durante estos 5 años, sentía algo diferente. Quizás deberíamos aclarar los términos de esa promesa, dijo con calma. Todos se giraron, mirarlo con sorpresa. Valentina también, con una mezcla de esperanza y desconfianza en sus ojos. Después de todo, continuó Roberto, el matrimonio es algo muy serio. Se decidirá por una apuesta. Las palabras de Roberto trajeron alivio. Un alivio momentáneo se reflejó en el rostro de Valentina, pero este alivio duró solo unos pocos segundos. La multitud que los rodeaba no parecía dispuesta a dejar pasar el asunto, morir tan fácilmente. No, protestó el gordo empresario que había hizo apuestas antes. Una promesa es una promesa, especialmente cuando se hace alguien de tu posición, Valentina. Exactamente, aceptó una mujer elegante. No puedes echarte atrás ahora. Sería una cobardía. Valentina miró alrededor de la habitación y vio que la situación se estaba desvaneciendo por completo, fuera de su control. Los mismos invitados que se habían estado riendo con ella minutos antes, ahora estaban. La presionó para que cumpliera una promesa que nunca imaginó que necesitaría honor. Chicos, por favor, intentó argumentar, elevando la voz una octava. ¿Puedes hablar en serio? Soy Valentina Monteiro. ¿Crees? ¿Aunque me casaría con qué? Preguntó Roberto con calma, interrumpiéndola. ¿Con un conserje? ¿Con alguien a quien consideras inferior? El silencio que siguió fue incómodo. Valentina se dio cuenta de que había caído en su propia trampa, propias palabras. «No es así», dijo rápidamente. «Es solo que tú lo considera basura», concluyó Roberto. Su voz era tranquila, pero llena de dignidad. Heridos, personas que nacieron para ser invisibles, como dijiste. Los invitados intercambiaron miradas, incómodos. Muchos de ellos tenían empleados en casa, empleadas domésticas, choferes, jardineros. Las palabras de Roberto les hizo cuestionar cómo trataban a estas personas. Fue entonces cuando alguien gritó desde el fondo de la sala. Alguien lo filmó todo y todos se giraron para ver a un joven con el celular en la mano y una sonrisa pícara. Lo publiqué en TikTok hace un tiempo. En unos 5 minutos ya tiene 1000 visualizaciones. Valentina, que la sangre se le escapaba. Cara, ¿qué hiciste? La actuación del chico fue increíble. El joven continuó, emocionado. Y su promesa de matrimonio también. Definitivamente se volverá viral. Otros invitados comenzaron a revisar sus propios teléfonos y en pocos minutos, en cuestión de segundos, la sala se llenó de signos de exclamación. Ya está en Instagram también. ¿Alguien lo ha compartido en Facebook? Dios mío. Está en Twitter con hashtag #FaxineirTuose. Valentina se sentía como si estuviera teniendo una pesadilla. Su humillación estaba siendo transmitido a todo el mundo.
En cuestión de minutos, miles de personas estarían viendo el momento en el que prometió casarse con Roberto. 20.000 vistas. Alguien gritó. 50.000, 100.000. Chicos, esto se está volviendo viral. Lo mismo. Roberto observaba todo con una mezcla de fascinación y preocupación. Él no esperaba que la situación adquiriera estas proporciones. Su intención había sido únicamente defender su dignidad, no para crear un circo mediático. Valentina, dijo una de sus amigas, más cerca acercándose a ella con expresión preocupada, piénsalo bien, tu reputación está en juego. Mi reputación, Valentina, prácticamente gritó. Mi reputación quedará destruida si me caso con una conserje. Tu reputación quedará destruida si incumples tu palabra. Promesa, corrigió su amiga. Imagina los titulares. Pícaro, arrogante, humilla a los trabajadores y no cumple con su palabra. Quieres que te conozcan como alguien que no cumple con sus compromisos. Roberto podía ver la guerra interna que se libraba en la mente de Valentina. Ella estaba atrapada entre su arrogancia y las consecuencias sociales de sus acciones. 200.000 visualizaciones, anunció el joven con su celular. ¡Está en la tele!, gritó alguien. Acababa de recibir una llamada. El canal de noticias recogió el video. Valentina sintió que sus piernas se debilitaban. Esto no podía estar pasando. En una hora, había pasado de ser una anfitriona, respetada, a la protagonista de un escándalo nacional. Tal vez, dijo Roberto, su voz cortando el caos, deberíamos hablar. En particular, todos se giraron para mirarlo. Valentina también tenía una mirada de desesperación en sus ojos. ¿Tú lo harías?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Creo que ya lo he hecho. Ya hemos causado suficiente espectáculo por una noche, respondió Roberto. Diplomáticamente. Valentina asintió rápidamente. Cualquier cosa era mejor. Seguir siendo el centro de atención en esa situación humillante. Muy bien, dijo el crítico musical, aplaudiendo para llamar la atención. ¿Qué tal si te damos un poco de privacidad? Ustedes dos resolverían este problema. Pero la multitud no parecía dispuesta a dispersarse. Todos querían ver cómo terminaría esa historia. 500.000 de visitas. El joven del celular estaba prácticamente gritando de emoción. Esto es historia, amigos. Roberto le dio la mano a Valentina. Vamos. Ella miró su mano por un largo momento. Hace 5 años jamás me habría imaginado tocar la mano de un conserje. Ahora, esa mano parecía su única salvación. Vacilante, aceptó la mano de Roberto. El toque fue eléctrico, no de romance, sino de reconocimiento mutuo de que ambos estaban en una situación insostenible. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar?, preguntó Roberto. Valentina asintió. La oficina de administración está en el 2.º piso. Ellos empezaron a caminar hacia la salida del salón, pero fueron seguidos por la multitud curiosa. Roberto se giró hacia los invitados. Por favor, dijo, con una voz que transmitía autoridad, natural, que hizo que todos se detuvieran. Resolvámoslo como adultos, civilizado. Hubo algunas protestas, pero al final la gente aceptó. Mantenían la distancia. Roberto y Valentina caminaban en silencio por los pasillos del hotel, cada uno absorto en sus propios pensamientos. En el ascensor, el silencio era ensordecedor. Valentina miró sus costosos zapatos sin encontrar palabras. Roberto observó los números subían, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en menos tiempo. 2 horas. 1 millón de visitas, murmuró Valentina, mirando su propio teléfono. Dios mío, 1 millón de personas lo vieron. Roberto no respondió. Sabía que los números eran la menor de sus preocupaciones en ese momento. Cuando llegaron a la oficina de administración, Valentina cerró la puerta tras ellos y se apoyó en ella como para crear una barrera entre ellos y el mundo exterior. Entonces dijo con voz temblorosa,
¿Qué hacemos ahora? Roberto se sentó en uno de los sillones frente a la mesa. ¿Depende de ti, de mí? Valentina rió con amargura. Acabas de destruir mi vida y ahora dice que depende de mí. No destruí nada. Roberto respondió con calma. Simplemente acepté el desafío que me diste. Las consecuencias son resultado de tus propias decisiones. Valentina se alejó de la puerta y comenzó a caminar de lado a lado. Al otro en la oficina. No lo entiendes. Tengo un puesto que mantener. Accionistas, inversores, socios, esperan un cierto tipo de mi comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento?, preguntó Roberto. ¿Humillar a gente inocente? No, protestó. Pero casarse con alguien de mi clase social, alguien que entienda mi mundo. Roberto la observó por un momento. ¿Y si te dijera que entiendo tu mundo mejor de lo que crees? Valentina dejó de caminar. ¿Qué es? Hablando. Antes de ser conserje, me movía por estos mismos conciertos benéficos, cenas de gala, eventos de la alta sociedad. Sé esta gente, Valentina, y yo sabemos exactamente el tipo de presión que estás sintiendo. Ahora lo miró con una nueva expresión, como si lo viera por primera vez. Primera vez. Así que sabes que no puedo casarme contigo. Ella dijo. ¿Sería qué? Roberto se levantó del sillón. Un escándalo. Una ruptura del protocolo social sería el fin de mi credibilidad. Explotó. Roberto dio un paso hacia ella. ¿O fue el comienzo de algo nuevo? Una oportunidad para demostrar que eres más que una heredera. Mimada. Valentina retrocedió. Pero Roberto siguió acercándose, su voz ganando terreno. Intensidad. Tienes una opción, Valentina. Puedes seguir siendo la persona que humilla a los demás. Otros se sientan superiores, o puedes convertirte en alguien que honra sus palabras y trata a las personas con dignidad. Ella lo miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas de rabia y frustración. No sabes lo que pides. Yo sé exactamente lo que te pido. Roberto respondió. Te pido que seas mejor persona. El silencio en la oficina. La gestión era palpable. Valentina y Roberto se miraron fijamente, cada uno procesando las palabras que habían sido dicho. Valentina fue la primera en romper el silencio. ¿De verdad crees? ¿Quién conoce mi mundo? Roberto asintió. Lo conozco mejor de lo que quisiera y sé que detrás de toda esta riqueza hay mucho vacío. No me psicoanalices, dijo. Respondió. Pero había algo en su voz que sugería que la fibra sensible. No estoy psicoanalizando, solo digo que entiendo por qué actúas como lo haces. Cuando lo tienes todo es fácil olvidar el valor de la gente sencilla. Valentina se volvió hacia la ventana. ¿Crees que es fácil llevar el peso de un imperio sobre tus hombros? ¿Tomar decisiones que afectan a miles de empleados? No, admitió Roberto, pero eso no justifica tratar a las personas como inferiores. Él me trató, continuó en voz baja. Me llamó invisible. Nací para limpiar lo que ensucian los demás. Valentina cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Estaba enojado. Me habías arruinado el vestido y eso me hacía menos humana. Se dio la vuelta. Mirarlo y, por primera vez esa noche, Roberto vio algo diferente en sus ojos. Ya no era arrogancia, era arrepentimiento. No, admitió en voz baja. No volvería. Roberto se acercó a ella. Valentina, no quiero obligarte a nada. No quiero que te cases conmigo por presión social. Entonces, ¿quieres? Preguntó, genuinamente confundida. Quiero que entiende que tus palabras tienen peso, que todas las personas, independientemente de su profesión, merecen ser tratados con dignidad. Y si me disculpo públicamente, eso sería suficiente para... ¿Olvidaste esta historia de la boda? Roberto negó con la cabeza. No se trata solo de mí, Valentina. Se trata del tipo de persona que quieres ser. No lo sé. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Explotó. Su compostura se hizo añicos. He pasado toda mi vida ser lo que otros esperaban,
La heredera perfecta, la empresaria despiadada, las lágrimas comenzaron a brotar. Corre por tu cara. ¿Crees que es fácil ser yo? ¿Despertar cada día sabiendo que cientos de personas dependen de mis decisiones? Roberto sintió algo moverse en su pecho. Por primera vez veía a la verdadera Valentina, una mujer asustada y abrumada. No, dijo en voz baja, no debe ser fácil. Y ahora tengo que lidiar con el hecho de que pequé contra alguien. Soy inocente porque tuve un mal día. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Roberto. No merezco, ella gritó. Te humillé delante de toda esa gente. Roberto la observó, viendo el dolor genuino en sus ojos. Y ahora sabes lo equivocado que está eso. Saberlo no cambia lo que hice. No, pero podría cambiar lo que hagas de ahora en adelante. Valentina se sentó pesadamente en la silla. ¿Qué hago ahora, Roberto? Roberto se acercó a ella. Esto depende. ¿Quieres crecer a partir de esta situación de la que hablas? Sobre el uso. Esto como una oportunidad para convertirte en la persona que tienes el potencial de ser. ¿Y qué persona es esa? Alguien que usa su impotencia para hacer una diferencia, que trata a las personas con respeto, que entiende que la verdadera grandeza proviene de elevar a los demás, no de humillarlos. Valentina guardó silencio, procesando sus palabras. Y en cuanto a la promesa que hice, Roberto sonrió. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Qué? ¿Qué tipo de acuerdo? El matrimonio no debería ser el resultado de una apuesta. ¿Qué tal? ¿Cumplirías tu promesa de otra manera? ¿Me ayudarías a volver a la música? Dame una oportunidad para reconstruir mi carrera. Valentina lo miró sorprendida. ¿Renunciarías al matrimonio? El matrimonio nunca fue la meta. Roberto explicó. El objetivo era la dignidad, el respeto, una oportunidad de empezar de nuevo. Y en intercambio, a cambio, aprendes sobre humildad y empatía. Considera esto como un intenso oso de humanidad. Valentina no pudo reprimir una sonrisa. Enseñado por mi tutor privado. Exactamente. Valentina se levantó y extendió la mano. Profesor Roberto, acepto sus condiciones. Roberto le estrechó la mano, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Volvemos y explicamos nuestra decisión. Vamos, ella estuvo de acuerdo, pero primero déjame arreglar este maquillaje. Una estudiante debería presentarse apropiadamente. Por primera vez en 5 años, Roberto sintió esperanza. Esperanza de volver a la música, de marcar la diferencia de una persona imposible. Podría transformarse. ¿Listo?, preguntó. «Listo», respondió ella y juntos caminaron para enfrentarse al mundo. Cuando Roberto y Valentina bajaron al pasillo, encontraron una escena surrealista. La fiesta se había transformado. Los invitados estaban agrupados en círculos, todos hablando de lo que presenciaron. 2,5 millones vistas, gritó el joven que había publicado el primer video. Ustedes son famosos. Chicos, dijo Roberto, su voz interrumpiendo las conversaciones. La sala guardó silencio. Valentina, me gustaría hablar contigo. Todos se acercó. Las cámaras de los celulares los enfocaron de nuevo. Valentina respiró hondo. Primero, me gustaría disculparme pública y sinceramente. Un murmullo de sorpresa caminó entre la multitud. Hoy traté a Roberto de forma inaceptable. Ella continuó. Lo llamé invisible. Le enseñé que no valía nada y que fue terrible. Roberto la observó con silenciosa aprobación. Descubrí que Roberto es un artista extraordinario que sacrificó su carrera para honrar a sus padres. Esto demuestra un carácter que me gustaría tener. Los invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Esta no era la Valentina que conocían. En cuanto a la promesa que le hice, ella continuó. Roberto y yo llegamos a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó el crítico musical. Roberto dio un paso al frente. Valentina me ayudará a reanudar mi carrera musical. A cambio, te ayudaré a expandir tu perspectiva del mundo.
Roberto me enseñará a ver a las personas de otra manera, diferente, explicó Valentina. Oh, trátenlos con el respeto que merecen. ¿Y estás de acuerdo? La pregunta iba dirigida exclusivamente a Roberto. El matrimonio forzado no beneficiaría a nadie, pero una oportunidad de crecimiento mutuo podría cambiar vidas. Dona Marina se acercó con lágrimas en los ojos. «Roberto, ¿vas a volver a jugar?» Roberto miró el piano. «Regresaré, señora Marina, y esta vez no tocaré, no solo para las élites». ¿A qué te sino refieres? preguntó Valentina. «Conciertos benéficos, música accesible para todos, utilizando el arte para unir a la gente». Los ojos de Valentina se iluminaron. «Podría patrocinar esto lentamente, Roberto». Río. «Primero, necesitas aprender a hablar con los empleados sin llamarlos invisibles». Valentina se sonrojó, pero también rió. El crítico musical se acercó. «A Roberto le gustaría. Escribe sobre su historia, siempre que incluya también la transformación de Valentina», respondió. «Roberto es la historia de dos personas que se ayudaron mutuamente a ser mejores. 3 millones de vistas», gritó el joven. Valentina miró a su alrededor y vio las caras de los invitados. Ya no se burlaban. Algunos estaban interesados, otros estaban entusiasmados. «Hay algo que me gustaría hacer», dijo ella. Valentina se volvió hacia la señora Marina. «¿Cuántos años lleva trabajando aquí?» 23 años, señora. «Y en todos estos años, ¿alguna vez la he saludado por su nombre? Pregunté por su familia». «Señora, la respuesta es no, ¿verdad?» «La traté como muebles, señora Marina», Valentina dijo extendiendo la mano. «Mucho gusto, conócela». De verdad, esta vez la señora Marina le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Ojos, el placer es mío. Llámame Valentina y cuéntame sobre tu familia». Otros, los empleados, se acercaron, inicialmente vacilantes, luego confiados, cuando vieron que Valentina estaba genuinamente interesado. «¿Sabes?», dijo el empresario gordo, «trato a mis empleados mal. Nunca pensé en ello hasta que vi lo horrible que era cuando te pasó. Nunca es tarde para cambiar», respondió Roberto. «Podrías. Enséñame también». Otras voces se unieron, pidiendo aprender sobre tratar mejor a las personas. «¿Qué tal un grupo? ¿Reuniones semanales para hablar? ¿Entornos de trabajo más humanos?» «Puedo hospedar», ofreció Valentina. «Tengo un auditorio y ayudo con la música», Roberto agregó. «La música une». «Gente». Valentina caminó hacia el escenario y tomó el micrófono. «¿Puedo tener la atención de ustedes? Hoy aprendí que la verdadera grandeza no se basa en el dinero que se tiene. Viene de cómo tratas a la gente». Los aplausos resonaron en la sala. «Roberto, me enseñaron que todos tenemos valor. Todos merecemos respeto y prometo que lo haré. Pasé mi vida intentando ser digna de esta lección». Miró a Roberto. «Gracias por darme una segunda oportunidad». La sala estalló en aplausos. Roberto subió al escenario y se sentó al piano. «Esta última canción es para todos nosotros, por las segundas oportunidades y por la esperanza de que siempre podemos ser mejores». Él comenzó a tocar una melodía original inspirada en los acontecimientos de la noche. Fue una canción sobre la redención, sobre encuentros improbables, sobre cómo un accidente puede cambiar vidas. Valentina estaba de pie junto al piano, ya no como una arrogante multimillonaria, pero como una mujer que descubrió que tenía mucho que aprender sobre ser humana. Cuando la canción terminó, Roberto y Valentina sabían que habían encontrado algo raro, una segunda oportunidad para ser quienes realmente podían ser. Y el mundo entero los observaba. Y al final, lo que más me conmovió no fue la música, fue el recordatorio de que todos tenemos valor, incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, ayuda a más personas viendo el video. Comenta abajo. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez en tu vida? Tu voz puede inspirar a alguien. Y por supuesto, suscríbete a
Canal para más historias que demuestran que la dignidad no tiene uniforme. Ten coraje,